¿Qué tal, Venezuela? Qué gusto poder saludarles. Bienvenidos, como todas las semanas, a nuestro programa, a Con Voz Propia. Entendemos que lo que ha ocurrido en Venezuela recientemente ha hecho que todos, de alguna forma, pues entendamos que la solidaridad, el compañerismo, las ganas de avanzar y de seguir estén allí junto a nosotros. Y es una característica propia del venezolano. En Canal I hemos asumido un compromiso extraordinario con cada uno de los televidentes, talentos, técnicos, nuestro equipo de prensa, por supuesto encabezado por la junta directiva de nuestra planta televisiva. El reto ha sido precisamente mantenernos conectados con cada uno de ustedes. La verdad, y debo confesarle, y creo que hablo en nombre de todo el equipo de Canal I, no ha sido fácil. No ha sido fácil poder transmitirle a ustedes informaciones, noticias, incluso comentarios e imágenes que la verdad nunca ningún comunicador se prepara para tener que hacerlo, pero es nuestro deber. Y precisamente parte de nuestro deber y nuestro compromiso es entender lo que ha sucedido, traducirlo y buscar alternativas, avanzar, tener esperanzas y sobre todo aprender de todo lo ocurrido. Semanalmente están acostumbrados a que en esta mesa, en esta silla, se sienten artistas, personas que tienen quizás trayectoria dentro de los medios de comunicación. Junto a mi equipo de producción hemos decidido durante algunos programas ceder este espacio a héroes también, a personas que merecen nuestro aplauso, a personas que merecen nuestra gratitud, nuestro apoyo y nuestro respaldo. Médicos, profesionales que durante lo ocurrido en Venezuela han dado la talla. Profesionales de la salud que dieron un paso al frente para atender la gravísima situación que ocurrió en nuestro país. Por eso vamos a tener esta serie de episodios, precisamente como les decía, para conversar acerca de lo ocurrido y sobre todo aprender para que más nunca nos vuelva a sorprender de la manera en que nos sorprendió el doble terremoto que azotó a Venezuela hace escasas semanas. En el estudio ya me acompaña nuestro primer invitado. Vamos a recibirlos. Normalmente se hace con aplausos, en este caso, aunque los mereces, son aplausos silenciosos por respeto, pero todo el sector salud merece precisamente nuestro respaldo y nuestro apoyo. Andrés Narváez, ¿cómo estás? Bienvenido. Eres enfermero, también especialista en otras áreas. Coméntanos tú exactamente cuál es tu especialidad dentro de la profesión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Mira, yo soy enfermero, soy especialista en instrumentación quirúrgica y endoscópica y actualmente trabajo en el Hospital de Clínicas Caracas con el doctor José Di Giorgio. Perfecto. José Di Giorgio, gran amigo, por cierto, de acá de la casa. Andrés, sé que quizás hay muchas preguntas aún que no podemos responder, otras que eventualmente por tu especialidad no tienes el conocimiento absoluto para poder hacerlo, pero vamos a tratar de hilar una conversación adecuada y sobre todo que sea de mucha utilidad para las personas que nos ven en casa. Si tú pudieses quizás hacer una proyección de la mayor... Las emergencias que se atendieron durante la tragedia, ¿cuáles creerías tú que fueron ese mayor número o la recurrencia, lo más frecuente durante lo ocurrido en La Guaira? Sí, mira, al momento de que llegamos a La Guaira, nosotros los casos que más veíamos eran pacientes con el síndrome de aplastamiento, personas con fracturas, pacientes que teníamos que hacerle control de hemorragias. Este tipo de pacientes se veía mucho, pacientes que estaban ahogados, incluso pacientes que no estaban en el... ¿Ahogados por qué? ¿Qué le producía ese ahogamiento? Pacientes que no estaban en la zona cero, al momento de que se derrumbaron las edificaciones, se elevó una cantidad de polvo bastante importante. Pacientes asmáticos empezaron a tener crisis de asma y esto les impidió o les restringió la respiración. Sí. Ahora, Andrés, he escuchado hablar de esto y me ocurrió justamente en el Parque del Oeste un día después de lo ocurrido. Fui al Parque del Oeste, pregunté si allí habían lesionados y me dijeron que no podían recibir a ningún lesionado porque hay personas que aunque aparentemente estaban muy bien, de pronto podían colapsar y desmayarse o incluso lamentablemente morir, porque la adrenalina del momento los podía mantener con vida, pero tenían lesiones graves que podían luego, causar la muerte. ¿Por qué ocurre esto? Si es real esto puede ocurrir, personas que salen en shock y quizás
con tanta adrenalina que pueden mantenerse en pie pero tienen lesiones graves. Sí, bueno, mira, sí puede ocurrir. Incluso las personas que padecieron del síndrome de aplastamiento, al momento de ser liberados, su organismo libera toxinas que son peligrosas e inclusive se pueden catalogar como venenosas para uno mismo. Eso puede producir un montón de consecuencias letales. Ok, ahora, hablando del síndrome del aplastamiento, ¿esto es si tienes todo el cuerpo aplastado o con que solo tengas quizá una extremidad ya puede ocasionar este problema? El problema se ocasiona si tienes aunque sea una sola extremidad aplastada. Puede ser mayor de 15 a 20 minutos y tu cuerpo, o sea, al estar aplastado por, digamos que un pedazo de pared, ejemplo, esto limita el flujo sanguíneo y tu organismo empieza o sea, ya no recibe la sangre, ese miembro, y empieza a tener lesión, a necrosarse incluso. ¿A partir de cuánto tiempo estimas promedio? A partir de 20 minutos, ya después de 20 minutos aplastado, ¿puede quizás generar este tipo de inconvenientes graves? Sí, mayor de 20 minutos empieza a generarse el síndrome del aplastamiento y ya es letal. Puede ser grave para la persona. Sí. Ahora, Andrés, hablemos un poco precisamente del polvillo. De hecho, el equipo, junto a un equipo, parte de los que están acá en el estudio, tuvimos la oportunidad de bajar en varias oportunidades al estado de La Guaira y aún hay mucho polvo producto de la maquinaria que está trabajando. Ese polvo, ¿cómo se fue atendido? Los pacientes que llegaban quizás ahogados precisamente por el aspirar tanto polvillo de concreto pulverizado, ¿cómo se atiende y qué tantos les afectó? Bueno, estos pacientes se atienden con clínica respiratoria porque es con lo que llegan, asmas, mucha dificultad para respirar. Lo que nosotros hacemos en estos casos es suplementar oxígeno. Okay. Suplementar oxígeno y los pacientes que están con crisis asmáticas, bueno, se les da tratamiento con broncodilatadores y otro tipo de fármacos. El tema de la vista, los ojos, también entiendo que pudieron haberse visto maltratados. No sé si tuviste la oportunidad de estar con pacientes que eventualmente venían con afecciones o inconvenientes en la vista. Sí, estuvimos con ese tipo de pacientes y la verdad es que ese polvillo molestaba muchísimo. Incluso yo tuve la oportunidad de bajar a La Guaira y el ardor que uno sentía en cuanto a la vista era fuerte. Andrés, las personas que quizá están aún trabajando en labores de búsqueda y rescate, o más que de rescatar con vida, ya han pasado muchos días y lamentablemente sabemos que es muy difícil encontrar a otras personas con vida, pero ¿qué riesgos están corriendo allí los que están aún buscando o tratando de encontrar cuerpos dentro de los restos? Claro, los rescatistas o incluso personas civiles que están allá prestando el apoyo corren riesgos en cuanto a, ejemplo, las personas que no se han vacunado contra la vacuna de la antitetánica. Al estar en contacto con tierra contaminada, si tienes una lesión, una cortada, o incluso te cortas con algún material de metal oxidado, eso te puede provocar una infección. En cuanto a los rescatistas, su riesgo es que si se meten en una estructura que no está lo suficientemente estable, al golpear incluso por intentar rescatar a una persona, esta se puede desvanecer y caerles encima. Bueno, sí, eso salta a la vista. Sin embargo, hemos visto, yo que tuve la oportunidad de estar en La Guaira, hay muchos, por eso pedían tantos gatos hidráulicos para carros, porque una vez que estaban dentro de los túneles o de las fosas que lograban cavar para llegar a rescatar los cuerpos con vida o sin vida, eso desde el principio, pues ponían gatos hidráulicos, estos que se usan para levantar carros, para sostener la estructura, que sin dudarlo no era lo más oportuno, pero era lo que tenían a la mano para poder hacerlo. Por eso es que yo voy a reconocer, a aplaudir y a felicitar a cada una de las personas que arriesgó su vida para tratar de salvar la vida de otros, o al menos la dignidad de las personas que estaban allí lamentablemente ya sin vida, y poder entregar el cuerpo a sus familiares. Andrés, vamos a marcar una pausa. Al regreso seguimos conversando contigo de este y otros temas. Ustedes, por favor, no se aparten, ya venimos con más. Esto es Con Voz Propia.
Venezuela, estamos de vuelta con muchísimo más. Esto es Con Voz Propia. Las historias siempre son mejor contadas cuando se hacen justamente así, con voz propia. Por eso hoy y durante las próximas semanas hemos decidido grabar y tener algunos programas especiales dedicados a todo lo ocurrido en Venezuela recientemente debido al doble movimiento sísmico. Recuerden, esto fue el pasado 24 de junio, aproximadamente a las 6:04 de la tarde, donde el estado o la zona más afectada fue el estado La Guaira. Canalí ha estado presente, sigue dándole cobertura a esta situación, y nosotros acá en el estudio pues estamos conversando en este momento con especialistas o personas del área de la salud, entre otros que ya vamos a tener más adelante, precisamente para conocer y no solo entender lo ocurrido, sino saber cómo podemos prepararnos para una situación de igual o similar magnitud. Seguimos hablando, conversando con Andrés Narváez del área de la salud. Andrés, y más allá de todo lo que conversamos en el bloque anterior, que fue tu punto de vista profesional, la parte humana, quisiera pulsar tu opinión con relación o relacionado a ese punto en específico. Estás rodeado de muchísimos médicos. Los médicos están acostumbrados, bueno, a tener contacto con situaciones graves, con cuerpos que vienen afectados, pero en este caso, ¿cómo lo procesaste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivieron tus compañeros de trabajo? Bueno, mira, la verdad es que nada te prepara para una situación así. Años de carrera nunca te van a preparar para el golpe emocional que te da una situación de esta magnitud. El estar frente a madres que perdieron a sus niños, el encontrar familias completas abrazadas, protegiéndose, pacientes que salvas, que sacan y no puedes salvar porque simplemente tuvieron una lesión vascular grave. Es muy duro poder manejar esto. Incluso los profesionales de la salud que hemos estado en esta situación directamente de primera línea, la recomendación es que busquemos ayuda de psicólogos para poder manejar el estrés postraumático que esto genera. ¿Tú estabas en servicio cuando ocurrió eso o te incorporaste por llamado del lugar donde trabajas? Bueno, la verdad es que no estaba de guardia en ese momento. Habíamos tenido pacientes en la mañana, los atendimos y ya en la tarde estábamos libres. El sismo comienza y yo estoy en mi casa con mi familia, pasa todo esto, pero hasta este punto nosotros no habíamos tenido en cuenta la magnitud que esto había ocurrió sido. Exactamente lo mismo. Como enfermero y como más que todo como venezolano, para mí eso fue una obligación moral, el atender al llamado de la emergencia. Nosotros fuimos a La Guaira, un grupo de enfermeros, y fue devastador para todos nosotros. ¿Exactamente qué día llegaron? ¿El 25? Nosotros bajamos el viernes 26. Ok, el viernes 26. ¿Con qué escenario se encontraron allí? Edificios completamente devastados, familiares esperando fuera de las ruinas de lo que quedó, esperando que lograran sacar a su familiar con la esperanza de que saliera con vida. Pacientes, nosotros llegamos al punto y ahí ya había mucho personal en cuanto a atención médica. Nosotros nos dedicamos a hacer lo que se llama el casa por casa. Nosotros subimos a las zonas que estaban desatendidas en ese momento y atendimos a los pacientes que estaban allí, que estaban alejados de lo que había sido la zona cero. La zona cero, exacto. Exactamente. Y nos encargamos de hacer el casa por casa teniendo en cuenta de que ninguna persona se quedara sin atención médica en ese momento. Hicimos lo que se llama el triaje, que es clasificar a los pacientes para dar atención prioritaria a los que lo ameritan, a los que ameritan atención inmediata. ¿Y cuáles fueron esas primeras afecciones o inconvenientes que consiguieron en ese triaje que hicieron? Asumo que en las barriadas, en las casas que quedaron allí afortunadamente y que no se vieron tan afectadas. Sí, lo que más encontramos fueron pacientes que tuvieron heridas y al momento no acudieron a ningún centro. Nosotros nos encargamos de hacer las curas de las heridas, pacientes que estaban lesionados por golpes, nosotros teníamos medicamentos analgésicos, se los suministramos.
Y cuando requería ya una atención mayor, nosotros los referíamos a bien sea un centro de atención o un punto de atención que estuviera cerca de donde estábamos, o directamente si encontrábamos el transporte, lo referíamos directamente a algún hospital. ¿Y los insumos que usaron allí, la sutura, los medicamentos, era parte de ustedes, la clínica, quien los dotó de todo ese material y medicamentos para poder atender la emergencia? Sí, todo fue de nuestra propia parte. Muchas personas donaron dinero y ese viernes en la mañana, antes de bajar, nosotros fuimos a las farmacias, llenamos 3 cajas de medicamentos, insumos, vendas, jeringas, soluciones, etcétera. Cuestión para poder atender allá, porque nuestro plan inicial era llegar a algún centro, dejar la donación y quedarnos atendiendo. No fue así. Nos fuimos a las barriadas y atendimos allá, y realmente que fue necesario. Ahora, si quizá, bueno, hace rato decías que del sector salud hay muchos que eventualmente van a necesitar ayuda psicológica. ¿Es tu caso? ¿Sientes o crees que necesitas apoyo psicológico para sobrellevar o superar todo lo que te tocó experimentar? Sí, lamentablemente sí. Incluso tenía consultas la semana pasada, no pude ir porque me dediqué nuevamente a estar en refugios llevando donaciones y tal. Y sí. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué experimentas? ¿O cómo se manifiesta en ti el estrés, no sé si llamarlo así, estrés postraumático? Sí, el estrés postraumático, yo lo he manifestado de que no puedo escuchar un ruido porque me pongo en alerta. Escucho canciones y me dan ganas de llorar, o estoy ya acostado para dormir y empiezo a pensar en todas las personas que se quedaron sin casa, que están durmiendo en una carpa, en la incomodidad de la calle. O sea, estos días me ha costado mucho conciliar el sueño. Los primeros días fue un poco más heavy todo. Claro, lo vivido, y además que en primera fila y atendiendo precisamente a personas que están afectadas. Y siempre lo he dicho, un médico o cualquier persona del sector salud no solo atiende y cura la herida, sino que de alguna manera interpreta lo que emocionalmente está sintiendo la persona: miedo, temor, efusividad, incluso por todo lo que ha ocurrido. Bueno, me gustaría, Andrés, dejar las cámaras para que puedas dar algún mensaje final. No sé si quieras enfocarte en tus colegas, en tus amigos del sector salud, o por el contrario quisieras dárselo a los tantísimos pacientes que han atendido, o a las personas que quizás nos están viendo y que pueden sentir algún temor o miedo aún por lo que pasó. Sí, mira, mi mensaje va directamente a las personas que seguimos ayudando, que seguimos donando, que desde nuestra comodidad y nuestra tranquilidad sigamos siendo la esperanza de personas que se quedaron sin nada. Sigamos donando, sigamos ayudando, sigamos siendo el refugio de esas personas. Yo digo que nuestra solidaridad es el mejor refugio de quienes se quedaron sin nada. Así es. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por venir, por dar tu testimonio, y hazlo extensivo a todos tus compañeros, a todos tus amigos, colegas que decidieron pues abordar este tema y hacer. Yo creo que eso fue lo que ocurrió el 24 de junio y los días sucesivos. Cada quien desde lo que podía hacer, desde su experticia o su conocimiento, pues a dar un aporte y una solución. Y por supuesto el sector salud era muy, muy importante. Gracias a ti y a todos tus colegas. Ustedes, por favor, no se aparten. Al regreso vamos a hablar de otras personas y otros ciudadanos que dieron un paso al frente en esta tragedia y que de manera voluntaria decidieron acudir a los lugares donde habían lamentablemente colapsado algunos edificios y tender la mano, tratar de recuperar vida en medio de los escombros. Esto al regreso. Ya venimos con más.
Venezuela, estamos de vuelta con muchísimo más. Esto es Con Voz Propia. Gracias a cada uno de ustedes por continuar junto a nosotros. Recuerden que apreciamos muchísimo el privilegio de su tiempo. También les recordamos que este y todo el contenido de nuestra planta televisiva puede disfrutarlo a través de nuestra app disponible para iOS y también para Android. Recuerden que durante los próximos programas o semanas estaremos haciendo especiales dedicados a lo ocurrido el pasado 24 de junio acá en Venezuela, puntualmente en La Guaira y algunas zonas de Caracas. Hay un grupo de personas que decidieron dar un paso al frente desde el minuto 1, exponiendo o poniendo en riesgo hasta su propia vida por tratar de salvar a las personas que aún debajo de los escombros clamaban por salir nuevamente ilesos de esta situación. Los voluntarios que se sumaron sin ver hacia los lados, sin pedir permiso. Es que el permiso definitivamente no tenía que ser otorgado para poder hacer esta labor tan extraordinaria que hicieron. Uno de ellos es Edwin Borges, nos acompaña acá en el estudio. Edwin, gracias, bienvenido. Y la pregunta obligatoria es: ¿qué te movió? ¿Qué hizo que tomaran esta decisión tú y un grupo de personas de acudir puntualmente? Ya me vas a decir exactamente en qué edificio estuviste prestando apoyo. ¿Y qué hizo? Que si tenías experiencia o fue algo voluntario y decidiste hacerlo y punto. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por este espacio. Siempre que me dan las gracias por esto, la verdad lo digo, no siento que deba recibir un agradecimiento por esto, porque somos seres humanos. Y ir a un sitio a prestar apoyo es algo de humanidad. No se hizo para... Creo que de todos los voluntarios que hemos estado en distintos puntos lo hemos hecho porque nos nació, ni por buscar protagonismo, ni por querer salir a reducir en nada. A mí me agarró el terremoto en el centro de entrenamiento donde doy clases. Yo soy coach de entrenamiento. Estábamos conversando justo en ese momento. Yo acababa de terminar de dar clases. Estaba con la directora de operaciones, nos quedamos viendo, sentimos el temblor, empezó el terremoto, mantuvimos la calma los coaches, sacamos a las personas del sitio. La primera acción que tuve fue llamar a mi esposa. No me contestó, evidentemente se habían caído las llamadas. A los 5 minutos logré contactarme, logré en una moto buscar a mi hija, dejarla a ella. Sí, y disculpa que te interrumpa, ¿tú desde el primer momento sabías que había sido un terremoto y entendiste la magnitud de lo que había ocurrido? Sí. ¿O como a muchos? Yo soy habitante de Los Palos Grandes, yo vivo en el municipio, en el municipio de Chacao, en la primera avenida de Los Palos Grandes. De hecho, mi labor como voluntario empezó en el Petunia. Yo vivo a 3 edificios de la residencia Petunia. Ya había en el 2009 que hubo un temblor fuerte, había vivido el temblor en mi casa y ya tenía la experiencia de los temblores fuertes en Los Palos Grandes. La magnitud fue 10 veces lo que viví en ese momento ya estamos en el 2016, hace 17 años. Y al primer momento ya sabía que las cosas no iban a estar bien, que era grave. El movimiento fue muy fuerte frente al sitio donde estaba. Yo estaba eso está justo al lado. Eso es la 4ª transversal de Los Palos Grandes. Desde el primer momento supe que algo había pasado fuerte. Llevo a mi hija con mi esposa, que ya estaba con mis suegros en otro sitio que estaban resguardados, y automáticamente voy al Petunia. ¿Por qué fuiste al Petunia? ¿Ya sabías No sabía que era el Petunia, iba a mi casa. Ok. Porque está en la vía. Estaba en la vía. Y cuando llego a la primera avenida con primera transversal, me encuentro con el Petunia, que son 14 pisos. Aparte era el edificio que se ve desde la ventana de mi cocina, en mi casa. Y fue un momento de shock. Ahí yo no tengo experiencia de rescate, en ningún momento había tenido certificaciones ni en rescate, ni en rappel, ni en nada. Simplemente llegué al sitio, que fue un estado de shock. ¿Cuántos minutos crees tú o estimas tú habían pasado luego del desplome del edificio? No, desde el momento que yo estuve hasta cuando llegué, ya habían pasado horas. Habían pasado horas, ok. Sí, de hecho ya era de noche. Ya yo estaba aproximadamente 7, 7 y media. De hecho, en el momento me empecé a conseguir con amigos que estaban ahí ayudando, vecinos del sitio, gente que había llegado de otros espacios. De hecho, mi equipo hoy, del equipo del cual formó parte del equipo de rescate, decidimos fundarlo a raíz de todo este tema. Nos coincidimos ahí. Dentro de este equipo está una persona que somos amigos desde hace muchos años, el líder del equipo, y hicimos un grupo que fue conformándose a medida que pasaron los días en el Petunia. Ok, llegaste ya.
¿Cómo decidiste? O sea, ¿desde un primer momento dijiste, voy a quedarme aquí, voy a ayudar? ¿O fue que alguien te invitó? No, porque fue personal. Si no tienes experiencia, ¿cómo decides exponerte? Porque era una exposición, ¿hubo miedo, no hubo miedo? Bueno, al final miedo siempre ha estado. Ok. Al momento que estábamos ahí, habían pasado varias horas, lo que estábamos era moviendo escombros como podíamos. Ya ¿Se escuchaban? ¿Lograban escuchar personas debajo de los escombros? Yo no lograba escuchar. Okay. O sea, creo que el tema, por eso te digo, el tema de los rescatistas, hay un factor muy, muy delicado. Evidentemente, el Petunia es un caso muy distinto a lo que pasó en el Obelisco, que fue en la calle paralela. Lo que sucedió en San Bernardino, lo que sucedió en La Guaira, que es una estructura, o sea, aquí fueron 2 edificios. En La Guaira, que estuve luego de estar una semana y 8 días en el Petunia, en La Guaira hay 250 estructuras fragmentadas. El nivel de trabajo era totalmente distinto. Hay un poco de desorden. Entonces, todos esos factores que en el Petunia nosotros fuimos aprendiendo al momento, no solamente el tema de las manos que habían, sino que hay un dicho muy, muy importante, que es más ayuda el que no estorba. Correcto. Entonces, lograr esa coordinación de mi equipo, terminamos siendo el equipo que coordinó toda la operación de los voluntarios en el Petunia. Por eso digo, no fue algo solamente mío, no solamente es algo que se hacía de una mano. Al principio fue muy empírico de la gente, llegaron rescatistas, personas que sí estaban preparadas, luego toma Protección Civil la zona y empieza con las labores. De hecho, uno de los momentos que es algo importante, de la gente piensa que el voluntario solamente es el que levanta escombros. A mí me tocó llevar había una familia, había unos chicos que eran 4 de Acarigua, en el Petunia. De esos 4 sobrevivieron 2 chicas. A una de las chicas los papás los llevé a la clínica El Ávila. Okay. Porque acababan de llegar a Acarigua, no sabían dónde estaba. Se enteraron que lograron sacar a su hija, que la trasladaron. Y eso fue una acción que estoy seguro que en todos lados habrá sucedido, como yo, que lo llevé. Luego fui a la casa a dormir, dormí 3 horas quizás, a las 6 de la mañana, y volví al Petunia. Y ya el segundo día teníamos organizado un tema logístico importante de insumos médicos, de alimentación. Se activaron otros grupos de voluntarios que estaban paralelo trabajando igual que nosotros, y se generó una estructura que fue caminando a medida que iba pasando la crisis. O sea, no estamos preparados para esto, no estuvimos nunca preparados para esto en ningún momento. Entonces, más allá aquí de tener culpables o responsables, es ver que los civiles se volcaron a ayudar como podían. Ahora, háblame de tu experiencia o tu contacto con los topos. Entiendo que sigues trabajando o ayudando a los topos mexicanos. Sí, los topos aztecas, exacto, como voluntarios. Hay que entender que dentro de los grupos rescatistas de México vinieron 3 grupos. Uno que sí tiene apoyo gubernamental, los topos aztecas, que son los que están con los overoles, que están con el chino, con el tiburón, con el topo mayor. El famoso topo, exactamente. El topo mayor. De hecho, mi equipo estamos trabajando ya activamente con ellos, bajo sus directrices. Esto es muy importante. Okay. Cuando los topos toman la operación en algún punto, ellos se hacen responsables de salvaguardar la vida de los que están apoyándolos. Entonces, es un punto de hasta dónde llego yo, hasta donde me indique el que está llevando la operación, hasta dónde voy a llegar. Entonces, la labor no solamente se centra es complicado, porque la operación requiere de muchas partes. Están los que manejan los equipos, están los que están abajo pendientes de que no pasen el perímetro personas ajenas. O sea, hay un control de la zona, hay zona roja, zona caliente, zona intermedia, zona fría, que se va manejando, y eso lo aprendimos también en el Petunia. O sea, en el Petunia había una zona roja donde solamente pasaba personal autorizado. ¿Por qué? ¿Qué hace que una zona sea roja por el riesgo, los niveles de riesgo? El riesgo que corre el rescatista o el voluntario de cualquier persona. Ok. ¿Te correspondió, tuviste la oportunidad de rescatar o de ayudar a salir a alguien con vida? Con vida no. Cuerpos, recuperación sí. Y esa recuperación, si no nos preparamos para un terremoto, menos para ver a personas sin vida. ¿Qué fue lo más complejo o difícil de enfrentar eso? Mira, yo creo que Dios me puso en ese momento el estómago cerrado, porque realmente no pensaba en eso. O sea, el momento se consiguió el cuerpo, hay que sacarlo, se hace la cadeneta, levanta el cuerpo y sácalo. Normalmente, ¿qué ocurría con estos cuerpos? Y ahí se encargaban las autoridades. Se encargaba Senadef, que es el cuerpo que se encarga del traslado de los cuerpos. ¿Te correspondió abordar o estar directamente con alguna familia que haya tenido que reconocer o ver a su familiar ya sin vida? No al momento del reconocimiento, pero sí durante todo el proceso.
porque hay familiares. Tú vas a La Guaira y vas a los edificios que están en La Guaira y están los familiares ahí. Sí. Hay varias preguntas que me gustaría hacerte y el tiempo se está agotando. La primera de ellas es, ¿hay algún estrés postraumático? Sí, por supuesto. ¿Qué estás sintiendo o experimentando luego de todo lo vivido? Bueno, me está costando dormir, descansar. O sea, puedo dormirme, pero no me levanto descansado. De cierta forma, un sentimiento de culpa, de pensar que pude haber hecho más o que estoy haciendo más. También es sentimientos encontrados porque, bueno, soy padre de familia, soy cabeza de hogar y no puedo dejar de dedicarle tiempo a mi familia, porque ellos también necesitan de mí, o sea, bajo esta situación. Entonces fueron 2 semanas que estar de lleno en esto, ayudando, pero también pendiente de mi familia. Entonces ¿Sientes fue que complicado. descubriste una nueva pasión en tu vida? Aunque suene paradójico, una pasión puede ser precisamente ayudar. Yo no diría pasión. Yo lo he conversado, lo he dicho con muchos amigos. Yo dije que me iba a preparar para esto porque yo no quiero volver a vivir una situación sin poder ayudar. Qué buena reflexión. Por último, ¿seguirás viviendo en los Palos Grandes? Sí, es mi casa. Es tu casa. ¿Qué crees que vaya a pasar con los Palos Grandes? Porque de hecho siempre se había hablado de que los Palos Grandes iba a ser muy afectada y para los pronósticos que habían, realmente fue poco para lo que se decía que podía ocurrir en el próximo terremoto. Mira, de Caracas. ya eso se verá con el tiempo, las autoridades lo que harán. Creo que la prioridad siempre tiene que ser el ciudadano. Y ya, bueno, el tiempo dirá lo que tenga que pasar en ese aspecto. No quiero ser juez en ese caso, sino yo seguiré viviendo en mi casa. El tiempo ayudará a que uno pueda sanar, pero ya también el tiempo dirá qué resultado tendrán el tema de las evaluaciones, de todo lo que se tendrá que tomar de ahora en adelante. Perfecto, Edwin. No quiero despedirte sin antes reconocer y agradecer que más allá de todo lo que nos has contado, justo en nuestro estudio, uno de nuestros compañeros entiende de primera mano toda la labor que hiciste tú junto a tus compañeros, porque lograron rescatar el cuerpo. ¿Se le dice rescatar cuando es ya sin vida? El rescate es con vida y recuperación ya es recuperar el cuerpo de uno, el familiar, si bien no era sanguíneo, pues cercano a uno de nuestro equipo. Así que gracias, hermano, en nombre de él y en nombre de todas las personas, yo creo que en nombre de toda Venezuela, y te doy las gracias a ti, se la doy a todas las personas que como tú se sumaron sin conocimiento, sin experiencia, sin saber qué, pero sabían que algo podían aportar para solventar toda esta situación. Y quiero aprovechar el momento para el reconocimiento a Protección Civil Chacao, que estuvo en el Petunia, al Chaca, que es Richard Durán, que es el subdirector, a los topos. El trabajo del Chaca fue liderando a su equipo increíble, aprendí mucho. O sea, no solamente era abocado a hacer el trabajo de él, sino que nos enseñaba. O sea, yo que soy un inexperto, me explicaba, esto se hace así, esto se hace así, hay que tener cuidado. Eran muy minuciosos con el tema de la recuperación de los cuerpos, al momento de los rescatados también. Y toda esa experiencia, sé que todos los que hemos vivido esto, que vamos a formar parte de grupos de rescate, en mi caso con el grupo de rescate que estoy hoy, y todo lo que he aprendido también con la gente del grupo de los topos aztecas, que bueno, que nos ayuda a estar preparados para que no esperemos que no, pero que pueda pasar alguna otra situación similar, que podamos responder más rápido. Así es. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Ustedes, por favor, no se aparten, ya venimos con más. Esto es Con Voz Propia. Amigos, estamos de vuelta con más. Esto es Con Voz Propia. Gracias por continuar junto a nosotros. Y así como cada uno de nosotros tiene la capacidad o la certeza, o muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros tienen la certeza de que al finalizar su jornada laboral van a ir a su casa, o que hoy podrán dormir con la certeza y la seguridad de que está bajo un techo seguro. Lamentablemente, después del 24 de junio, no todas las personas tienen esa dicha, esa felicidad y esa certeza. Es el caso de nuestra siguiente invitada. Su nombre es Ana Fay Ortiz, ex residente o residente, ya no lo vas a decir,
de La Guaira, una de las estructuras que lamentablemente colapsó, pero ella tiene la dicha hoy de poder sentarse junto a nosotros y ser un testimonio de lo ocurrido el pasado 24 de junio en el estado La Guaira. Ana Fanny, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por tener la disposición de conversar todo lo que ocurrió, o no todo lo que ocurrió, eso lo sabemos, pero cómo lo viviste y de qué manera lo estás sobrellevando. Bueno, sinceramente, algo muy triste, porque no solo perdí lo material, perdí muchos conocidos, que eran más que conocidos, eran más que vecinos, eran más que clientes. Tenía 9 años viviendo en La Guaira y, como le he dicho a todo el mundo, lo tenía todo. Tenía mi casa, amaba mi casa, la acababa de remodelar, amaba mi empleo. Tenía 9 años ahí mismo en el mismo empleo. Y más que amigos y vecinos tenía familia. Ok. Eso lo entendemos y sabemos lo profundamente difícil, doloroso que puede ser esto, y ya muchas personas lo han dicho a través de las redes, eso de no importa, lo importante es la vida. Hay otras cosas que también cuentan, porque lo material sí tiene un nivel de importancia, porque hay sacrificio, hay esfuerzo detrás de todo eso. Me gustaría entender, ¿estabas en tu casa cuando ocurrió esto? ¿No estabas en tu casa? Cuéntanos un poco cómo viviste tú ese momento. Bueno, estaba en mi trabajo y... Ahí mismo en La Guaira trabajabas. Sí, trabajaba a 2 cuadras de mi casa. Ok. Estaba trabajando, justamente estaba atendiendo a una clienta en ese momento cuando dije, está temblando. Y de ahí solo recuerdo cuando empezaron a caer las cosas, los escombros, y salí volando de las escaleras porque fue tan fuerte el movimiento que volé. Volé, y ya después lo que recuerdo era que estaba abrazada de un árbol del otro lado de la acera de la calle y le gritaba a mi clienta el nombre de la amiguita de mi hija, porque mi hija estaba en otro sitio ahí mismo en La Guaira. Ok. ¿El lugar donde estaba tu trabajo se desplomó o no, o se mantuvo en pie? Se mantuvo en pie, gracias a Dios. Ok. ¿En ese momento o desde tu trabajo lograbas ver el edificio tuyo o no se veía? O sea, no. En ese momento no habías caído en cuenta de que tu edificio se había desplomado. No. ¿Qué pasó con tu hija? ¿Dónde estaba? Mi hija estaba en el lugar que le llaman Suma. Ok. Y ella me pidió permiso para jugar. Gracias a Dios no estaba dentro de un apartamento, estaba en una cancha jugando, porque me pidió permiso para salir a jugar. Ok. Luego de eso, ¿qué ocurre? ¿Vas a tu casa, te quedas allí en el sitio? No, ¿Qué pasó? yo salí corriendo a buscar a mi hija. Ok. Que también estaba relativamente cerca de tu Exactamente. oficina o de tu trabajo. De mi trabajo. Cuando llego, que entro, en la primera esquina veo todo el humo de gas y dije, no, por aquí no puedo pasar porque puede explotar. Sigo a la esquina siguiente y también estaba igual, el olor a gas era muy fuerte. Y lo que hice fue correr hasta donde pude, más o menos entre lo aturdida que estaba. Dije, por aquí puedo pasar. Cuando logro entrar a Suma, empezó a explotar todo. Empezaron a explotar las bombonas. Solo escuchaba las explosiones, veía la candela, veía a la gente correr, la sangre, todo el mundo gritando nombres. Y yo gritando. Ya ahí sí, ya veías que habían estructuras que habían ya todo había colapsado. Ya todo estaba colapsado. Y bueno, pues solamente llevaba el desespero de encontrar a mi hija, porque... ¿Lograste encontrarla? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿Con quién estaba? Llegué donde estaba y me dijeron, se fue a buscarte. Entonces tuve que devolverme al mismo, o sea, a la misma distancia. Un poquito más, porque ya esta vez tenía que llegar a mi casa. Porque había ido a buscarme a mi casa. Cuando voy en el camino, por el tiempo que tenemos, y Playa Grande es algo pequeño, todo el mundo me conocía por mi trabajo. Y me decían, era Negrita, tu hija va para allá. Negrita, tu hija va para allá. Ya ahí tenías un aliento de saber Por que supuesto, no que le había estaba pasado bien. nada. Exactamente. Cuando llego y la consigo, la veo frente al edificio, veo que el edificio se cayó y me quedé como que nos vamos a quedar aquí, porque lo que le dije a mi hija fue,
alguien nos va a venir a buscar, yo sé que si alguien está bien, alguien nos va a venir a buscar y nos va a venir a buscar aquí y aquí nos vamos a quedar. Y me quedé junto a sus 3 amiguitas que ya habían perdido a su mamá y justamente ese día también perdieron a su papá. Caramba. En los restos de ese edificio que era tu casa, ¿se escuchaba o lograbas, trataste de ayudar a alguien y no había forma de ayudar? ¿Cuál fue tu primera intuición? ¿O lo primero que decidiste hacer, quedarse así, no había nada que hacer? Quedarme ahí quieta con mis hijas y sus 3 amiguitas porque era una niña de 3 y una niña de 4 años. Y dije, si me muevo, ya está oscureciendo. Y si pasa algo, ¿cómo agarro a las 4 niñas? Estaba mi hija y sus 3 amigas. ¿Cuánto tiempo pasaron ustedes? 5, 4, ¿o eran en total incluyéndote 5? 5 personas. ¿Ustedes 5 cuánto tiempo estuvieron allí? ¿Hasta qué hora? ¿Qué pasó luego? ¿Quién las ayudó? No, yo me quedé ahí y solo escuchaba los gritos de mis vecinas, de todo el mundo llamando a sus familiares. Mi vecino me pidió mis zapatos y me dijo que si le podía prestar mis zapatos porque su mamá estaba bajo los escombros. Y yo lo que hice fue quitarme los zapatos, se los di y lo único que vi fue que cerca de mi edificio estaba el Jurel, no sé si lo escuchó entre las redes, y mi clienta estaba por venir justo después de la que yo estaba atendiendo. Y en el momento que yo le dije, ya te toca, ella me dijo, termino y bajo, empezó a temblar. Y solamente hice así, me asomé, no vi el edificio, pero no pude moverme de donde estaba. No, ahí me quedé con mis hijas y sus 3 amigos, como no sé a qué hora, en realidad no sé a qué hora, llegaron mis 2 compañeros de trabajo, que bajaron ellos subieron a Carayaca a llevar a su familia, a resguardarla, y decidieron bajar por mí. Ok. Me voy a permitir decirte negrita, porque entiendo que así te desean o te dicen en La Guaira. Adicionalmente, sí, que yo suelo decirle, así sea la catira más blanca que te le digo a la gente, negrita o negrito. Tranquilo. Además que me parece una forma bonita de dirigirnos o de referirnos a las personas, sin ánimos de ser peyorativo. Negrita, ese apartamento que ya lamentablemente no está, ¿cómo lograste tenerlo? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 9 años lo compró el papá de mis hijas. Cuando nos separamos, él me dijo, en La Guaira tienes un apartamento para ti y para las niñas. O sea, era el techo de tus hijas. Exactamente. Ahora, al regreso me gustaría conversar y saber cómo se gestiona eso, qué pasó al día siguiente, cuáles fueron tus primeros temores, los miedos y la situación actual. ¿Qué va a pasar? ¿Qué has pensado? ¿Has recibido ayuda? ¿Quién quizás te ha tendido la mano en medio de todo esto, negrita querida? ¿Sí va? Ustedes, por favor, no se aparten. Ya venimos con más. Esto es Con Voz Propia. Venezuela, estamos de vuelta ya con la parte final de este programa especial. En el estudio nos acompaña Ana Fay Ortiz, sobreviviente de lo ocurrido el pasado 24 de junio en el estado La Guaira. Ana Fay, estábamos hablando antes de ir al corte de lo que representaba para ti el inmueble que se perdió. Afortunadamente estás con vida, tú, tu hija o tus hijas y algunas, las vecinas me decían, las niñas que estaban contigo, que los padres de ellas sí lamentablemente perdieron la vida. ¿Qué ocurrió luego? ¿Tuviste una etapa de shock donde no entendías lo que había ocurrido o te negabas, pensaste que era un sueño? ¿Cómo se procesa todo eso que ocurrió en tan pocos minutos o segundos? No sé, no sabía ni... Solo sabía que alguien tenía que irme a buscar ahí. ¿Y quién te fue a buscar? Mis 2 compañeros de trabajo. Nos quedamos allí. ¿Qué hiciste? ¿A dónde se fueron? Ellos me llevaron a su casa en Carayaca. ¿Y es donde estás hasta ahora? No, al día siguiente me pude comunicar con el papá de mis hijas y luego él me fue a buscar. Estoy ahorita actualmente en casa de su familia.
Ok. Las niñas, ¿cómo has sentido a las niñas? ¿Cómo procesan o cómo han vivido ellas esta experiencia? Bueno, mi hija pequeña, que era la que estaba conmigo, porque la mayor vive con su papá aquí en Caracas, llora muchísimo. ¿Qué edad tiene? Disculpa, recuérdame la edad. 13 años. 13 años. Mi hija, bueno, ella asustada porque cuando la tierra se abre, ella cayó dentro de la grieta y la sacan son sus amigos. Y bueno, murieron muchos compañeritos de clase, todos los amiguitos, la mayoría de los amiguitos de la residencia, porque de mi piso murieron casi todos, de mi torre murieron prácticamente todos. Hasta lo último que supe eran 90 muertos solo del edificio. Éramos 75 familias que vivían ahí. Entonces, como le digo, cuando uno dice que la felicidad de los hijos de uno es la felicidad de uno, pues es real. Mis hijas eran felices porque eran libres, eran unas tortolitas libres. Pero bueno, ella cuando habla con sus amigos, cuando publica, porque nuestra gatita no la pudimos rescatar, sabemos que está viva, pero no me quieren llevar porque dicen que como me dan crisis de repente, no me quieren dejar ver lo que está sucediendo, o sea, no me quieren dejar ver cómo está Playa Grande, porque yo me apegué mucho a ese lugar. O sea, ¿y de dónde eres? Yo vengo directamente de Colombia. ¿Y qué era lo que tanto te atrapaba de La Guaira? Todo. Yo tenía una vista perfecta, tenía vecinos maravillosos, yo siempre dije que mi piso era bendecido, mi trabajo, todas las personas, porque yo llegué y sentía miedo porque no tenía nadie, no conocía a nadie. Y las personas, todo, negrita, no te preocupes, que cualquier cosa aquí estamos nosotros. Mis amigos me ayudaron muchísimo, fueron mi apoyo, fueron mis hermanos, bueno, son mis hermanos, son mis amigos, son mi papá, son mi mamá, son todo. Han sido las personas que siempre han estado conmigo, y no solo ellos, mis vecinos, todo, o sea, La Guaira por completo, era mi felicidad. ¿Volverías a La Guaira? Sí, por supuesto que sí, se lo dije a todos. Si logro tener nuevamente mi casa y si me la vuelven a dar en La Guaira, yo me regreso a La Guaira. Sin ningún temor, sin ningún Sin miedo. ninguno. El momento de irse es uno solo, no importa dónde uno esté. Negrita, ¿entraste en pelea, discusión con Dios por todo esto que había ocurrido? No, al contrario. Vi su misericordia en mi hija y en mí, porque todos no pueden decir lo mismo. Tengo una amiga que todavía está esperando a su hija, la tiene bajo los escombros y me dice que ya ella está muerta, que ella solamente está sobreviviendo. Entonces yo vi la misericordia de Dios, yo lo vi cuando todos esos escombros caían a mi alrededor, cuando vi que mi amiga salió ensangrentada, herida, y estos son mis únicos golpes. O sea, un poquito por aquí, un poquito por allá, nada grave. Un golpe que me puedo dar cayéndome. O sea, ¿puedes dormir? ¿Duermes tranquila? ¿Te está costando dormir? ahorita sí, ya estoy durmiendo más tranquila porque yo soy una persona de mucha fe. Siempre le he tenido mucha fe, aunque no participo en ninguna religión, ni participo en iglesias, ni nada de eso, pero creo mucho en Dios. Y le pido mucho y hablo mucho con Él. Y todavía estoy viendo. Usted me preguntó que si había recibido ayuda. Mi familia y la familia del papá de mis hijas, todos, incluyendo mis amigos que también están en lo mismo, todos. La gente de La Guaira que también está en lo mismo. Muchos perdieron sus casas y negrita, ¿qué necesitas? Avísame. Qué bonito. ¿Qué tienes en mente hacer? ¿Cuál es tu plan? Ya empecé a trabajar. ¿Dónde estás trabajando? Cuéntame, pues eso en medio de todo es una buena noticia. Sí, bueno, mi amigo decidió bajar a buscar trabajo, uno de los que me fue a buscar. Y yo les digo que donde estén estoy, para donde vayan voy. Yo soy su llaverito. Y estamos en el CCT, comenzamos en una peluquería. Ellos son barberos y yo la manicurista.
Bueno, vamos a... Ahorita, ¿tienes redes sociales activas de...? Ahorita no las vas a dar Ahorita antes no de... la estoy moviendo porque... Pero claro, pero va a llegar un momento y es bueno que las personas quizás puedan ir a atenderse contigo y bueno, evolucionar y crecer, porque es lo que corresponde hacer después de todo esto. Cuando las personas te dicen tranquila que lo material se recupera, si has escuchado eso, es verdad que sí es valioso, lo más valioso sin lugar a dudas es la vida, pero cuando la gente te dice eso de que lo material se recupera, igual no hay dolor, igual te cuesta procesar eso. ¿Cómo procesas cuando alguien te dice tranquila que eso se recupera? Siento que ha sido tantas pérdidas al mismo tiempo, tanta gente, que en estos momentos lo menos que he pensado ha sido en lo material. Ha sido mi vecino me dijo, vecina, conseguí su peluche rojo. Amo los peluches, amo el color rojo. Vecina, conseguí su peluche rojo. No quiero, vecino, no. O sea, si consigue algo, agárrelo. Si consigue algo bueno de mi apartamento, lléveselo. Si lo necesita, si lo quiere vender. No, ahorita no. Fueron demasiadas personas que ahorita sinceramente no estoy durmiendo en la calle, no estoy durmiendo en un refugio, estoy durmiendo en un techo, estoy comiendo, mis hijas están bien, yo estoy bien. Además están juntas, Estamos eso es todos. bonito y también. Y tengo a una de mis amigas también que necesitaba el apoyo, lo pedí, me lo dieron y ahí está recuperándose. ¿Cuándo crees que estés lista para volver a La Guaira y ver lo que quedó de tu casa? ¿O preferirías no ver nunca más ese escenario hasta que ya esté limpio, recogido? No sé, no sabría decirle esa respuesta porque quisiera ir, como le dije ayer a una amiga, quisiera ir a ayudar porque gracias a Dios no fue mi hija, pero si hubiese sido ella yo estuviera ahí y hubiese querido que las personas que ahorita me dicen negrita lo que necesite estuvieran ahí. Y no estoy para muchas personas que estuvieron conmigo, sobre todo para esa amiga que tiene a su hija ahí. Sí, me gustaría ir sin importar el trauma que me causara porque sé que muchas personas estuvieran conmigo si hubiese sido mi caso. Y yo no estoy para ellos. Bueno, pero emocional y espiritualmente asumo que sí lo estás. Sí, y le pido a Dios, pero no es lo mismo porque no es lo mismo que a usted le digan fuerza, estoy en tu dolor, a que esa persona esté ahí levantando un escombro contigo cuando estuvo contigo para otras cosas. Efectivamente, Ana Fay. Mira, Ana Fay, ¿qué tienes para decirle a La Guaira? Que lo amo y que lo amaré por siempre. Y que siempre será mi lugar favorito y ese lugar feliz y perfecto que yo tenía, porque era perfecto. Era perfecto, para mí era perfecto. Aunque tuviera momentos de crisis, todos los tenemos, pero solo salir y ver un lugar bonito, yo amaba el mirador, yo me la pasaba en el mirador. Me decían que Ana Fay es predecible. Si tú no la consigues en su casa o en el trabajo, búscala en el mirador. Y así era. Bueno, Así Ana Fay, ojalá y Dios quiera que puedas estar nuevamente en ese mirador, apreciando lo bonito y lo maravilloso de La Guaira, y que así como tú, tantísimas personas lograron salir ilesas de esta situación y tienen la oportunidad maravillosa de reconstruir La Guaira juntos en caso de que esa sea la decisión que se tome. Estoy profundamente agradecido porque hayas decidido venir hasta acá a contarnos lo ocurrido, porque sé que muchas personas ven en ti reflejado la esperanza, aunque suene paradójico decirlo, la alegría, a pesar de todo lo ocurrido, ¿ok? Gracias a ustedes. Gracias, querida negrita. Un abrazo inmenso. Ana Fay Ortiz, uno de esos testimonios que dan fe de que efectivamente Dios existe y que a pesar de la adversidad, pues la fe nunca se pierde. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Una vez más demostramos que las historias siempre, siempre, siempre son mejor contadas cuando se hacen con voz propia. A mí mi papá y mi mamá me enseñaron algo. Si ves a alguien llorar, dale un abrazo. Y eso es lo que voy a hacer contigo, mi negra bella. Te quiero, gracias.